todo eso se borra. ¿Cómo están? ¿Sí? Vamos a orar y que Dios nos ayude en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de unirnos hoy este día para seguir aprendiendo de tu palabra. Danos la sabiduría para entenderlo, Señor. Danos de tu gracia, Señor, para ponerlo en práctica a través de lo que hoy yo pueda expresar de mis labios, pero que viene de tu corazón a través de mis labios para con este pueblo, al cual amas y deseas lo mejor, Señor. Así que por eso nos has dejado tu palabra para poder aprender. Dame de tu gracia y de tu favor para el pueblo y dale al pueblo entendimiento, Padre Santo. A todos estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues lo continuamos con esta serie, con nuestra serie de la carta a los Efesios. Estamos ya por entrar lo que realmente queremos hablar, que es sobre la armadura de Dios. Ese es el tema, pero consideramos que es importante conocer todo lo que es el contexto, porque cada capítulo nos ha ido enseñando algo, obviamente, de lo que Dios ya hizo por nosotros y lo que ahora yo tengo en Cristo, para poder entrar a lo que muchos llaman la guerra espiritual, la milicia espiritual, el conflicto espiritual. Yo a través de, todos a través de este estudio hemos podido comprender, obviamente, lo que Dios ya nos dio, lo que ahora yo tengo como hijo de Dios y mi responsabilidad ahora en Cristo, ya lo empezamos a ver, para así poder hacer frente a lo que son los engaños, los ataques, las mentiras del enemigo. Es por eso que consideramos que era necesario ir capítulo por capítulo para ir aprendiendo un poco más, no meternos de lleno a lo que a veces ni conocemos bien, porque muchos hablan de guerra espiritual y que hay ministerio de guerra espiritual, pero hay que conocer el trasfondo para saber qué es esto de la guerra, de la milicia militar, a la cual pues ya estamos. ¿Por qué ya estamos? Porque tenemos a Cristo en el corazón. Entonces, desde que somos salvos, tenemos un enemigo que es poderoso, y no es la suegra, es el diablo. El diablo es el enemigo. La suegra es la bendita suegra. Así que vamos a entrar al capítulo 5. Y como ya lo mencionamos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de la carta de los Efesios nos ha hablado de los indicativos. Indica lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya nos dio por gracia, ¿sí? Hemos aprendido que en Dios somos adoptados, en Cristo somos perdonados, su sangre nos ha limpiado de toda maldad, que hemos aprendido que el apóstol ha estado orando por los hermanos de Éfeso, pidiéndoles que dé sabiduría, revelación, conocimiento de Dios. Y a partir del capítulo número 4 empiezan lo que ya es mi responsabilidad de seguir las instrucciones, ordenanzas, que Dios ya me ha dado. Así que hace 8 días vimos que debemos trabajar o tener, ¿cómo decirlo? Dice 4:3 de Efesios, tener dice, solitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa es nuestra responsabilidad, de mantener la unidad. Hablamos un poquito de los ministerios, aunque después lo vamos a ver poco a poco, los 5 ministerios que están en la Escritura, con qué propósito Dios levantó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, y lo vimos que es para edificar a los santos. O sea que todo aquel que tiene un llamado de Dios tiene que responder al llamado de Dios. Uno de esos es la unidad y el otro es, en algún área donde Dios quiera que yo trabaje, estar dispuesto a hacerlo. Y entonces estamos al capítulo número 5, leyendo el primer versículo, nos damos cuenta de una responsabilidad personal. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora voy a leer en 2 versiones diferentes. En la versión Dios habla hoy, ponme ahí la imagen, hija, por favor. La versión Dios habla hoy lo menciona de esa manera: ustedes, dile que tienes a tu lado, ese eres tú. Como hijos amados de Dios, dile al que tienes a tu lado, ese soy yo. Si la primero, y luego, si yo soy hijo, bien amado, procuren imitarlo. O sea, Pablo en la Reina Valera dice: sed pues imitadores. En esta versión dice: procuren imitarlo. Ahora, hay otra versión, ponme la otra imagen, que es la versión, la palabra que, tanto la versión española
como la versión hispanoamericana, lo dicen de esta manera. Puesto que sois hijos amados de Dios, procurad parecerse a Él. Pero la versión latinoamericana dice, puesto que son hijos de Dios, procuren parecerse a Él. Dice por ahí un proverbio, el proverbio 35:2. De tal palo, tal astilla. Y el 37:5 dice, hijo de tigre, pintito. Y tiene que ver con lo que mencioné. Me gustó mucho cómo dice la versión de la palabra, porque dice, puesto que son, o sea, ya somos, antes no éramos hijos, ahora ya somos hijos amados, o sea, imagínense. Yo no sé por qué los cristianos dicen, ay, nadie me quiere, todos me odian, cristianos, no estoy hablando de la gente que no es cristiana. La gente que no es cristiana va y busca al compadre, a la comadre, vamos a hacer unas fías, y porque mi mujer, porque no tengo ni un perro que me ladre, pero los cristianos somos hijos de Dios y somos amados por Dios. Dice, procuren parecerse a Él. ¿Cómo puedo demostrar que me parezco a mi Padre eterno? Pues todavía no sabe cómo es Dios. ¿Y Dios es? ¿Y tú amas? Dios es santo. ¿Tú vives en santidad? Dios es fiel. Tú eres fiel a Dios, a los casados, a la esposa, al esposo. Dios es sabio. Y nosotros somos sabios también. Y a ver cómo nos va. Y si no, pues pagar. Pues si no, vamos a la casa de empeño. Tengo uno de 30,000, voy y lo empeño a ver si me dan por ese algo. Dios mostró humildad. Y tú muestras humildad. Jesús mostró obediencia en todo. Quitan, ay, como que ya raspó, ¿verdad? Como que ya raspó, ay, Jesús mantuvo un carácter estable ante las adversidades de la vida. Y hay muchos cristianos que en la primera se enojan, o sea, pasan muchas cosas. Y como hijos amados debemos procurar parecernos a Él. Para esto no es solamente para un jueves o para un domingo, es para toda la vida, porque dice el versículo 2, andad en amor. Quiere decir que mi vida, ¿mi qué? Y tu vida tienen que manifestar que caminas en amor. En el amor encerramos muchas cosas. Y en esta versión la Reina Valera dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto habla que en mi caminar diario debe manifestar un amor. Y ese amor no solamente es porque me echo un perfume, sino es por lo que dice Pablo, también lo menciona, que es en 2 de Corintios, capítulo 2, 2 de Corintios, capítulo 2, vamos a ver versículo 14 al 16. Segunda de los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Cuando tengan, me dicen amén. Dice, mas a Dios gracias. ¿Por qué tengo que dar gracias a Dios? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por eso hay que darle gracias, porque nos da victoria siempre en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, ¿por medio de quiénes? Y la que tiene a tu lado, te están hablando. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esto quiere decir que todo cristiano conoce cómo es Dios, vive como es Dios, lo manifiesta en todo lugar. No es solamente decir, pues yo soy cristiano y
No, lo manifiesto en todo lugar porque conozco la palabra y voy conociendo a Dios a través de la palabra. Dice el 15, porque para Dios somos, y ese somos nos incluye a nosotros, somos olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, dice el versículo 16, a esto ciertamente olor de muerte. Usted, yo creo que usted por la zona ha percibido el olor de un animal muerto. Y dicen que el peor olor en el mundo entero es el olor de un ser humano muerto. No recuerdo si fue en el Congreso de Jóvenes del año pasado, o fue en el Congreso de Varones del año pasado, que el pastor que predicaba, él en un momento de lucha, de algo, le llegó el olor sin que estuviera cerca. Él da un testimonio, dice, me llegó un olor a muerte, un muerto. Pero yo estaba en mi casa y decía el predicador, y entonces Dios vino a mi vida y me habló y dice, así huele tu pecado. Y el pecado huele feo, porque el pecado es muerte. Cuando no estábamos en Cristo, olíamos a muertos. Ahora en Cristo ya olemos diferente. A ver, sécate con este lado. A ver si. Sí, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? No hay perfume. De hecho, decía el salmista, cuando él comete pecado, David con Betsabé en uno de sus salmos, cuando él confiesa su pecado, él está pidiendo que fuera lavado, pero dice, ni con hisopo se me va a quitar el olor del pecado. Cristo nos limpió de todo pecado a través de su sangre, su sacrificio, y ahora debemos de ser ese olor grato, fragante delante de Dios todos los días de nuestra vida. En otras versiones de este versículo, regresando a Efesios capítulo 5, versículo 2, en la versión Nueva Biblia Viva, pónmelo por ahí, por favor, Ana, a ver si es eso, sí. Dice, y vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio como ofrenda de perfume agradable a Dios. Vamos a leer otras dos versiones. Ahorita voy a dar algo que hace esto me vino a la cabeza. Dice la Nueva Traducción Viviente, la que sigue, por favor. Dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. La Nueva Versión Internacional dice, y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Meditando estos pasajes, me llegó a la mente aquella escena, o aquella parte de la vida de Jesús, mejor dicho, cuando él ya va a ir a la cruz. Él está en casa de un fariseo, y llega una mujer que la Biblia dice que era pecadora, pero ella derramó perfume, un perfume tan caro que ni el de Carolina Herrera lo puede comprar, porque ese perfume era muy especial. O sea, usted va a comprar las fragancias, o los pide en catálogo, o va al súper, bueno, no al súper, a las tiendas esas departamentales, y están las muchachas, ¿no? Los edecanes, y huele el nueva loción, el nuevo Hugo Boss, o yo qué sé, hay uno que uno dice, yo sí lo compro, pero ¿cuánto cuesta? 3,500, ay, gracias, sigo con el abón, sale más barato, igual de bonito. Y ciertamente, o sea, hay perfumes muy buenos que se queda muy impregnado, huele muy rico, te dura mucho tiempo. El de esa mujer no solamente fue en Jesús, dice la Biblia que toda la casa se llenó de ese olor fragante. El olor, yo meditaba, es que esta mujer pecadora reconoce su pecado, no es una confesión de pecado, reconoce su pecado con su hecho, diciendo, aquí está el Mesías, el Salvador, el que me puede perdonar y limpiarme de todos lados, porque toda la gente sabía que esa mujer era pecadora, todo el mundo la señalaba como una pecadora, excepto Jesús.
Porque Jesús dijo de ella, esta mujer ha hecho todo lo que ha podido hacer. Me ungió para la muerte. Pero el aroma de ese perfume, de esa acción, fue lo que Jesús reconoció, de que ella había confesado su pecado delante de él. No la ves diciendo, Señor, perdona por mis pecados y te acepto mi corazón. No la ves. Jesús reconoce que su acción era eso, una confesión de pecados. Y Jesús le perdona, como a ti y a mí nos ha perdonado. Y te tengo una buena noticia, nos va a seguir perdonando, porque nos ama. Ese perdón debemos manifestarlo. Ese gozo que ahora tenemos en Cristo debemos manifestarlo. Ese amor para con nosotros debemos manifestarlo hacia los demás. Es lo que dice el apóstol aquí. A mí me gustó mucho, en un perfume agradable a Dios. Que no solo te digan, pues es cristiano, pues sí, pero no cómo trata el chalán. Tal vez se lo merece, pero no quiere decir que lo trates mal. Pues es que dice que están los panes, pues sí, pero mira cómo levita a su mamá. Pues dice, la gente anda diciendo lo que ven en nosotros. Y entonces, ¿cuál es el aroma agradable que estamos dándole a nuestro Dios? Y me encanta porque dice, bueno, en la Reina Valera dice anden, pero esas tres versiones dicen vivan. Las tres versiones dicen vivan. Es vivir el evangelio, lo que él hizo, manifestarlo a los demás para que sea un olor fragante. Yo platicaba con una persona que estaba dando clase y yo le decía, el asunto es que tú y yo podemos hacer sonreír a Dios con nuestra vida. Yo no sé usted, pero si usted recuerda a sus pequeños, o ahorita que anda ahí esta Génesis por ahí, algún recuerdo que de una monada que haya hecho Génesis, que Carlos diga, qué bárbara esta chamaca, me sacó una carcajada. ¿Usted recuerda de decir alguna, así algo que diga, ay, me acuerdo de esta chamaca, cómo me hacía reír con eso? O de Andrea, o de Dana, o de, bueno, Lista no tiene hijos, pero que ella ha hecho sonreír a su mamá. Yo me acuerdo, nos acordamos mi esposa y yo mucho que una vez Aarón cantaba de chiquitito cantaba, y estaba cantando y lo estábamos filmando, y de repente se mete el metiche de Jafet ahí, y el coraje que hizo Aarón, nos dio una carcajada. Cada vez que lo vemos nos reímos. No, porque así es con Dios. Que nuestra vida sea algo que le agrade. Que nuestro testimonio sea algo que lo exalte. Ese aroma fragante delante de Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Imitarlo, ser como Él, o siendo imitadores, procurar ser como Jesús. Que es lo que hace 8 días mencionamos, es ni pensar, ni hablar, ni vivir como las personas que no tienen salvación. Versículo 3 al 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mencionamos hace 8 días que no debemos de pensar, ni hablar, ni vivir como la gente que no tiene a Cristo. Y Pablo lo vuelve a citar aquí porque en el capítulo 4 nos enseñó que la vieja naturaleza, el viejo hombre, ya tuvimos que haberlo dejado en la cruz. Y habernos vestido de un nuevo hombre, con una visión diferente, con una perspectiva de vida diferente, con esperanza. Bueno, al final pregunto, pero muchos en el país no ganó la que quería. Y están, híjole, se parecen a los de Cruz Azul, que hicieron una penal. Y yo platico con mi esposa, de cristianos, no te hablo de gente que no, de cristianos. Digo, nos falta visión como iglesia. Nos falta orar y volver a orar ahora por el nuevo gobierno y por la iglesia para que se firme. Pero no puedo hablar, no puedo pensar, no puedo quejarme.
de la persona que hoy está, bueno, hoy electa, y no es el lugar, pero no podemos estarnos quejando, ni lamentando. Es más bien, ahora, vivir una vida diferente delante de Dios. Una vida que le agrade. Una vida que no practica inmundicia ni fornicación, o sea, pecados sexuales, palabras deshonestas, y entre las palabras deshonestas son las quejas que hablamos a veces, el uno hacia el otro. Cuando nos quejamos de nuestra casa. Yo quisiera una casa con jacuzzi, pero tienes casa. Yo quisiera un Audi, pero tienes... yo quisiera... No hables palabras deshonestas, porque tú mismo, con tus palabras, es mala tu vida. Palabras que no convienen. Yo sé que las mujeres no, espero que no, pero los hombres será más el doble sentido. Ya no debemos participar en esas cosas. La idolatría. Yo sé que ninguno tiene ninguna imagen, ¿verdad? ¿Qué tal el yo? Es que yo sufro. Es que yo. Y te hace el yo por dentro. Que nadie ha sufrido como yo. Tienes un problema. Tenemos un problema. Porque nos preocupamos, sí, el yo es importante, pero para bendecir a otros. No de que, pobre de mí, ¿por qué me dice cristiano? Pues gracias a Dios que eres salvo. Que Dios te salvó de todas estas cosas, porque dice, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tú y yo ya no somos esos hijos de desobediencia, ¿verdad? Porque dice el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Cómo evitar todo este tipo de cosas? Avaricia, idolatría, tentaciones sexuales o caer en ellas, caer en engaños, caer en hablar cosas que no son correctas, que no convienen. ¿Cómo? La respuesta yo la encuentro en el versículo 18. Ahorita vamos a ver lo demás, pero quiero centrarme en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la palabra Espíritu viene con E mayúscula y está hablando del Espíritu Santo. Nos vuelve a ser responsables, a tener una vida delante de Dios en comunión con Él. Ahora, ¿Dios tiene cuidado de sus hijos? Sí. ¿Qué tan cuidadoso eres tú de tu vida espiritual? De tu propia vida. Porque somos responsables delante de Dios de cómo cuidamos nuestra vida espiritual. Personalmente. Familiarmente. Los padres con los hijos. Congregacionalmente. Los pastores y liderazgo con el resto de la iglesia. Pero ahorita yo quiero sentarme en tu propia vida. ¿Qué tan responsable eres de tu vida espiritual? Porque dice, no os embriaguéis con vino. Ahora, uno de los símbolos que utilizamos, que representa al Espíritu Santo, es el vino, que representa el gozo, pero aquí representa todo el mal. Materialismo, egoísmo, todas las cosas que queremos o deseamos. No te embriagues con vino en el cual hay disolución, en el cual no hay éxito, no hay alegría verdadera, no hay gozo verdadero. ¿Por qué? Te compras materialmente un carro y a los 2 años
¿sí? Hay mucha gente que compra carros, autos de agencia y dice lo que saben. El carro cuesta, ejemplo, 200,000 pesos. Sale de la agencia y cuesta la mitad. Pero mucha gente quiere eso. Allá no quiero ese carro, pues voy a comprarme otro carro. Pero tengo el mismo. Aquí otro carro. Tengo ese carro, tengo un nuevo carro y quiero comprarme otro carro. Todo lo que es material es disolución. Nos desvía del propósito de Dios. No estoy diciendo que no está mal esforzarse por el trabajo, por salir temprano, por hacernos de las cosas. No, pero hay que tener cuidado que lo material no sea el centro de nuestra vida. Ese es el vino que está representándose aquí. Dice antes bien ser llenos. Y aquí no está pidiendo, no está haciendo un consejo, no está dando un consejo el apóstol, o Dios a través del apóstol. Está dando una orden. ¿Una qué? Orden. Una orden. No te embriagues con el vino, no te llenes, como dijo Jesús, no te afanes por las cosas materiales. Primeramente busca el reino de Dios. Y lo que dice Pablo, no te embriagues con vino, con materiales, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando dice ser llenos es un permanente, un continuo, un diario estar buscando al Espíritu Santo para mantenerme en el gozo del Señor, para mantenerme con la paz del Señor, para mantenerme con la sabiduría del Señor, para mantenerme en el amor del Señor. Porque cuando empezamos a llenar, préstame tu botella, cuando empezamos a llenar o a beber del Espíritu y no nos llenamos, lo vas a querer llenar con cosas que no te van a convenir. Te gusta esa agua natural, pero si le echas un poco de tierra, ya no va a ser buena. Si le echas un poco de picante, ya no va a ser buena. Lo vas a querer llenar con cosas que no te van a satisfacer. Pero si te llenas, te mantienes lleno del Espíritu Santo, aunque tengas lo que tengas, vas a ser una persona contenta. Una persona satisfecha, no conformista. Porque hay gente que dice que los cristianos somos conformistas. Y le digo a mi esposa, nada más déjame ver al tipo que lo dijo. Para hablarle del amor de Cristo. No estoy hablando de ser conformistas. En Filipenses Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. ¿Cómo saben vivir en escasez? Se te cae el internet y ¿qué es lo que haces primero? Pega cerito en el cielo. No pagas el internet, ya tengo internet. Mira, yo cuando voy a ver a mi suegra, aunque ya llega el internet, no sé cómo le hacen para que llegue el internet por ahí. Pero yo soy feliz en internet. Yo soy feliz, digo, me desconecto de todo. Disfruto los grillos, disfruto ahí se me fue mi esposa, hay un animal que parece grito de gallina, pero no es gallina. Disfruto del paisaje, lo disfruto. Y en nuestra ciudad no sabemos disfrutar de esa paz. Nos volvemos locos con tanta paz. La primera vez que yo fui a ver a mi suegra, no, yo estaba loco al tercer día, es que por mi casa a las 3 de la mañana todavía se escuchan las motos que pasan, a las 5 pasa la primera combi, y allá no pasa nada. A las 3 de la tarde no hay nada, y Dios del cielo, alguien haya ruido. Y no estamos contentos. Sí, ¿por qué hay? Porque hay. Porque tienes y quieres más. No tienes y estás solo porque no tienes, porque quieres lo que no tienes. Por eso dice el apóstol, no te embriagues con vino, sé lleno del Espíritu, de la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. No nos falta nada. Dice por ahí un famoso, que es un pensamiento, ¿no? Si tienes a Dios, tienes todo, algo así dice. Pero los cristianos a veces parecemos que no es así. Tengo y quiero más. Ya me dieron más, me suben el sueldo, pues voy por más.
aunque sacrifique a la familia, aunque sacrifique mi descanso, quiero más. Porque no somos personas que sabemos disfrutar de la presencia de Dios y disfrutar de los bienes que Él nos ha dado. Darle gracias por lo que Él nos ha dado. Teniendo esto en cuenta, que la importancia de vivir esta vida del Espíritu con el Espíritu nos lleva a lo que dice, a lo que ya leímos, versículo 2, andar en amor. Estoy lleno de Dios, tengo amor. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si tienes a Cristo, tienes el amor de Dios, tienes el perdón de Dios y tú puedes dar amor y perdón. Por eso hay mucha gente que, perdónalo. No, tú, Señor, porque diría aquella vieja alabanza, que el tiempo cura todo. Creo que yo no puedo. No, si tienes a Cristo, perdonas. Tienes el perdón, tienes la facilidad de perdonar. ¿Cuántas veces, pastor, le dijeron a Jesús? 70 veces 7. ¿Cuántas veces has perdonado? No, ya llevo 2, ya no lo quiero perdonar. Lleno del Espíritu podemos vivir en amor, y lo que dice el versículo 8, andamos como hijos de luz. Jesús dijo en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada no se puede esconder. Cuando hemos podido subir de aquel lado, vemos toda la Ciudad de México, Texcoco. Queríamos ver a aterrizar aviones, pero no llegan allá. Pero se llegaba a ver el lago de Texcoco. O sea, se ve una ciudad sentada, o sea, en ese sentido, un cristiano lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, no se puede esconder. Porque nos delatan nuestras buenas obras, nuestros saludos. ¿Cómo están? Buenos días. Sube a la combi. ¿No hay lugar? Ay, ¿en ese? Chale, entonces. Se ríe, sabe qué le hago, ¿verdad? Ay, vamos bien apretados, ¿sabes? Buenos días, Dios les bendiga. O sea, un cristiano no puede esconder eso. Cristiano es de que todos los días dice buenos días. Tiene siempre una sonrisa en su cara. No porque me pagaron de más, no, porque tengo a Cristo, porque el gozo del Señor está en mí. Ay, pero es que tú triste. Bueno, es bueno llorar. Jesús lloró, pero tengo la esperanza de que no estoy enfrentando solo la lucha, sino de que tengo la paz de Dios. Él me cubre, me ayuda, me fortalece en momentos de angustia. Teniendo al Espíritu en nosotros, nos apartamos del pecado. Dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nos da, teniendo el Espíritu, podemos andar en amor, caminamos en luz y tenemos autoridad para reprender las obras de las tinieblas. Pero si se enoja, mira, es mejor que se enoje y que se vaya con la verdad a que fallezca y delante de Dios diga, nadie me habló del Evangelio. Tenemos la autoridad, es nuestra responsabilidad hablar de la verdad, aún en y entre nosotros. Si nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a poder vivir lo que dice el versículo 19 del capítulo 5. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos y podemos ser, y va a encontrar el Padre, verdaderos adoradores. ¿Sabes que el Padre sigue buscando verdaderos adoradores? Pero verdaderos que en todo tiempo den gloria al Señor.
Yo entiendo que tal vez en un funeral es difícil dar gracias, más cuando no tenemos a Cristo. Cuando fallece alguien. Es muy difícil porque estamos duros y es bueno también expresar nuestros sentimientos. Yo digo que no. Pero teniendo a Cristo y llenarnos de Él, podemos dar gracias a Dios por los años que esa persona familiar, que sea, estuvimos con Él. Y que sabemos que tiene un lugar ya en la eternidad. De que está descansando de todo este alboroto, de que si era penal o no era penal. De que si ganó o no ganó. De que si se la robó o no se la robó. Descansa en Dios. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo porque dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y eso me habla de cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, mis pasos, mis acciones, las dirige Dios. Es Dios que la dirige. Todos conocemos, bueno, los que usamos esa aplicación del famoso GPS, ¿no? El Google Maps. Y a veces que dice, da vuelta a la derecha y es un callejón. Da vuelta a la izquierda y es un barranco. Pero la palabra de Dios no falla. Esa no falla. Por eso te voy a preguntar qué tan responsable eres de tu vida espiritual. ¿Qué tanto te llenas qué tanto te llenas del Espíritu Santo? Porque hay cristianos, eso no vinieron hoy, usted no se preocupe, que hoy están aquí cantando, fue tu cruz y mañana están cantando, yo qué sé. De esos raros cantos, la puerta negra y de esos cantos raros. De que, bueno, ya terminó el servicio y pues está la calor, ¿verdad? Carlitos, está la calor, ¿verdad? ¿Cómo está la calor? Está fuerte, ¿verdad? Que está una bien fría ahorita y pues, ya terminó el servicio, el pastor no viene hasta el jueves, ¿qué importa? O sea, dice, mira bien cómo estás caminando tú, es tu responsabilidad, porque Dios ya nos dejó la palabra, que es como lámpara a nuestros pies, que es la que nos guía. Si tú y yo no la aprendemos, no es problema de Dios, no es problema del pastor, es tu responsabilidad. Cada uno tenemos una responsabilidad en nuestra vida espiritual. No estoy haciendo un lado mi responsabilidad, de un consejo, una plática, no estoy haciendo, pero ¿qué tanto tú estás siendo alumbrada por la lámpara que es la palabra de Dios? Por eso dice, mira, pues con diligencia, o sea, muy cuidadosamente, cómo andes, o sea, cómo camines o cómo vives, no como necios. Dice uno de los salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así hay muchos necios. No hay Dios. Pero nosotros podemos pedirle sabiduría a Dios, a nuestro Padre, para que nos ayude a caminar, aprovechando bien el tiempo, no seamos como los insensatos y así puede entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para el pueblo. ¿Cuántos somos pueblo? Entonces no quieras caminar por tu propio concepto de la vida. Mejor alumbra tu camino por medio de la palabra y que sea el Espíritu que todos los días nos llene para poder comprender bien y ser verdaderos adoradores y con alegría servirle al Señor. ¿Cuánto les gusta servir al Señor con alegría? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Están seguros? Versículo 21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Híjole, eso de someternos como que no nos gusta. Sobre todo a las mujeres. Me voy a someter yo a este patán. Me voy a someter yo a este. Más por los pensamientos que corren hoy en nuestros días. Ahora, desde los tiempos del apóstol Pablo ya había un problema de falta de sometimiento, pero eso es
porque no estamos llenos del Espíritu Santo. En otra versión, ponme que sigue otra versión, hija, a ver, ponme la que sigue, esa. De versículo 21, la palabra de Dios para todos dice, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Sírvanse unos a otros. ¿Qué tanto nos servimos entre nosotros? Por respeto a Cristo. Mi servicio a ustedes, como hermano, tiene que venir con el amor. Tiene que ser en amor. Si yo le pidiera a Silvia, regálame un poco de tu agua, y Silvia me la avienta, pues eso no es amor. Ay, toma ya. Ay, tengo sed. Y Silvia, te traigo un vaso de agua. Ese es servir por amor. No es que, el pastor está sudando. ¿Por qué no trae su agua? ¿Su esposa, para qué no trae su agua? Es un ejemplo, no estoy aventando. Estoy aventando piedra. No, mi esposa me hizo mi té. La otra versión, la versión de la palabra hispanoamericana dice, guárdense mutuamente respeto en atención a Cristo. Todos somos importantes para Dios y todos debemos ser importantes los unos para los otros. Hoy no vino. Ya sabe cómo es. Pues sí, pero ¿por qué no vino? Es que me dijo. ¿Por qué te lo dijo? Guárdense mutuamente el respeto. Es lo que a veces nos falta. Ahora, desde el versículo 21 hasta el 33, que hace 8 días yo cometí un error diciendo que el capítulo 4 era el más largo. No, el capítulo 5 es el capítulo más largo de esta carta. Hasta el capítulo 33, Pablo da un ejemplo de lo que es la relación de Cristo con la iglesia, hablando del matrimonio. Esta parte para los casados es importante que la meditemos. Para los que no están casados es importante que la mediten. Para los que suelen casarse algún día, antes de que venga Cristo, por favor, porque es importante que la mediten. Es importante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y de que hay muchas mujeres, ¿qué? Eso no es está en la Biblia, ¿eh? Está en esa y en la digital. Las casadas. Por eso no me caso, pastor, pero estás en fornicación. Ahí está en la Biblia. No lo digo, ahí está en la Biblia. Las casadas estén sujetas, no que pongan sujeta, estén sujetas a sus propios como al Señor. Pablo lo escribe aquí. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ojo con esto, mujeres. No está hablando el apóstol de algo que el esposo te quiera humillar, denigrar o hacer algo indebido. Ejemplo de esto lo tenemos en el capítulo 5 de Hechos, porque quiero ir terminando. No sé si me dan su hora, por favor. Gracias. Capítulo 5 de Hechos habla de un hombre, habla de un matrimonio, y dice así la Biblia. El contexto es que los creyentes del capítulo 4, Pedro y Juan habían sido confrontados por los religiosos, les habían prohibido hablar de Jesús, ellos siguen predicando a Jesús. Dicen que ellos fueron con los
demás hermanos, otros apóstoles, y pidieron poder del Espíritu Santo, valor para seguir predicando. Termina el capítulo 4 diciendo que los hermanos tenían en común todas las cosas, que vendían de sus propiedades y lo que recuperaban se lo tenían los apóstoles para la obra. No era para levantar casas a los apóstoles, era para la obra. Y dice el capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y la sustrajo, y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Este matrimonio vendió su casa, 100,000 pesos, y lo que hacían los demás es que si ellos vendían una casa en 100,000, daban los 100,000. O ellos acordaban y decían, yo te voy a dar una parte. Pero este matrimonio acordó, vamos a venderlo en 100,000 y vamos a decir que lo vendimos en 50 y nos quedamos con el resto. Era algo indebido que ambos aprobaron. El hombre vendió la propiedad junto con su esposa, era algo indebido, y la esposa, porque pues era el hombre, y yo me acuerdo que mi abuelo, el papá de mi mamá, cuando vendió su casa, todos mis tíos le decían, no la vendas, y mamá, dile algo. Y me acuerdo que mi abuelo dijo, tu madre no tiene voz y voto aquí. Y por eso tenemos a muchas mujeres que lo que diga el marido, si es algo indebido, si no es algo conforme a la voluntad de Dios, no es que te rebeles, que quede claro, es que hables lo que dice la Escritura. Es que si hay cosas que el marido quiere hacer indebidas. Aquí venía hace muchos años, venía una hermana y nos decía que a uno de sus hijos le tenían mucha envidia en el trabajo, porque él trabajaba muchísimo y ganaba mucho y le tenían envidia. Después el hombre me dijo, no, pastor. Dice, vaya chances. Por eso me corrió de la empresa. Y mi mujer lo sabía. Y no dijo nada. La mujer no está en este sentido que está hablando el apóstol Pablo, a ser humillada, a hacer algo que no agrade a Dios. Porque muchos hombres, y aquí vemos 3, siempre tomamos este pasaje. Yo soy la cabeza. Sí, pero si yo no estoy sujeto a él, es muy difícil que mi esposa se sujete a mí. Es un principio de autoridad. Si yo no estoy sujeto a Cristo, mi esposa, mis hijos no se van a sujetar. Y por eso tenemos los problemas que hay en muchos matrimonios. Aquí no pasa, pasa por allá, de aquel lado, por allá. Ahora, el asunto de que si yo me someto a Dios, voy a tener, o si yo me humillo a Cristo, es porque mi servicio es primeramente hacia mi esposa y mis hijos. Es el primer servicio. Por eso Pablo a Timoteo le dice, ¿alguno quiere ser pastor o obispo? Sí. Bien, desea buenas cosas, pero tiene que ser marido de una sola mujer. El primer ministerio que todos tenemos casados, hombres, es el hogar. Es el primer ministerio. Y yo voy a someter a servirle a mi esposa, a mis hijos, por respeto, por amor a Cristo. La mujer se va a sujetar por amor y respeto a Cristo. En lo que es correcto, en lo que es de amor mutuo. Cuando la mujer se somete voluntariamente al liderazgo del esposo y el hombre deja a un lado aquello que nos impide servir con amor, no nos va a costar el someternos el uno hacia el otro. El sometimiento en este sentido es por amor. Es en amor a Dios y en amor, en este caso, en el matrimonio o en la familia.
Muchos les cuesta trabajo porque no han sometido esa área de su vida a Dios, tanto hombres como mujeres. Es que mi papá fue así, estaba viendo una entrevista que obviamente no es de ahorita porque estos actores ya fallecieron, de aquella famosa película, no sé si usted la ha visto, La oveja perdida de Pedro Infante, mi amigo Pedro Infante y Fernando Soler, hace algunos años. El papá era macho, de esos machos donde mi mujer no tiene voz ni voto y mi hijo, dos pepinos vale. Así hay muchos cristianos todavía, que por no someterse a Cristo, por no ser llenos del Espíritu Santo, mi mujer no tiene voz. Hay líneas doctrinales donde, por decir, a nosotros, a mi esposa le dicen la pastora, es pastora, otros es la esposa del pastor, y yo respeto mucho eso, pero para yo recibir ayuda de muchas áreas de mi vida necesito a mi esposa. Y para que ella me vea, tengo que tratarla como vaso más frágil. Me someto a Dios y entonces mi servicio a ella es mucho mejor para con ella. Muchos batallan con la honra, muchos batallan en entregar su voluntad a Dios, muchos batallan en la obediencia porque no se rinden a Dios. Hay áreas que no has entregado, hay áreas que estás batallando. Por eso en el matrimonio nos es difícil, más en nuestros días. Yo espero que las jóvenes y los jóvenes de este tiempo, cristianos, no sean seducidos por las corrientes feministas. ¿Cómo son ¿cómo es femenino? Feministas, donde creen que no necesitan al hombre. Pero sí, se embarazan. Por el método que tú quieras, necesitan al hombre. El uno y el otro nos necesitamos. Por eso Dios hizo al varón, hizo la ayuda idónea, no con el fin de pisotear o hacer menos a la mujer. En Cristo eso no es sano. Si nos sometemos a Dios, si nos entregamos a Dios, nuestras vidas familiares van a ser mejores todos los días. La familia es el núcleo de la sociedad. Y Pablo es muy claro en decir esto, que es malentendido dentro y fuera. Dios puso al hombre como cabeza, pero varón, si no estás bajo la dirección de Cristo, no esperes que tus hijos o tu esposa se sometan. No lo esperemos. Conocimos una pareja, no de aquí, de otro lugar, que él usaba este versículo. Yo soy cabeza y él tenía otra mujer. Yo puedo hacer porque soy cabeza. Su matrimonio se vino abajo por no someterse a Cristo. Pero su mujer es una mujer de fe, una mujer que ha permanecido. Porque ella se sometió a Dios. Le ha perdonado y le perdonó mucho, sí. Pero hay cosas que ya no se van a reponer si el hombre, en este caso, no se somete a Cristo. Quiero terminar con esto. Este pasaje, los últimos pasajes, nos hablan, o Pablo ejemplifica la relación de matrimonio como es y debe ser la relación de Cristo con la iglesia, o de la iglesia hacia Cristo. Yo me someto a Cristo por amor y Él me sustenta, me santifica, me purifica, me presenta como una iglesia gloriosa, una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Así debe ser nuestra vida familiar. Es un ejemplo que pone el apóstol Pablo. Él nos dirige y nosotros como esposos tenemos la función de ser líderes en el hogar, pero con amor, con amabilidad, con responsabilidad, protegiendo a la familia, apreciando y dando un bien espiritual y material.
Esa es la labor del hombre como cabeza, como Cristo lo hace con la iglesia. Y la función de la esposa, sin que esto suene machista, es ser la compañera de ese liderazgo. Es la compañera. Porque a veces también nos dejan decir todo a nosotros. Es que te lo iba a decir. ¿Y por qué no lo dices? Si es la compañera del liderazgo del hogar. Este sometimiento hace que la familia se llena y constantemente llena del Espíritu Santo. Pero hay que aprender a someternos, a servirnos unos a los otros, a respetarnos unos a los otros. Y eso va a hacer que la iglesia de la casa, en la casa, sea una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Vuelvo a decirlo, si hay cosas que el marido quiere hacer de forma indebida, no lo permitas, mujer. No lo permitas. Si hay cosas que el marido quiere hacer y tú sabes que está mal, tú eres la ayuda idónea que Dios te puso con ese varón que a lo mejor tú escogiste porque lo vistes guapo, porque lo vistes fornido, porque lo vistes con lana, por lo que tú quieras. Y si tú lo escogiste, ahora se ayuda para esa cabeza. En el matrimonio no hay dos cabezas. Una cabeza es Dios. Hay una autoridad que Dios puso, que es una compañera de ese liderazgo. Mujer que está sola. Tú tienes que a veces fungir las dos áreas. Pero si te sometes a Dios, tus hijos, tus nietos se van a someter a Dios. Es un principio bíblico. Creo que son todas, ¿verdad, mija? Gracias. Vamos a orar. Estamos por entrar, aunque este próximo jueves lo vamos a ver de forma general todo el capítulo 6. Pero como alguien enseñó, no puedes enfrentar la guerra espiritual si no estás bajo autoridad. En este caso, en el hogar. Puede ser en la pareja, puede ser en la iglesia. No puedes enfrentar la guerra espiritual si no caminas en amor, si no estás llena del Espíritu Santo y si no das fruto. Eso vamos a hacer entre 8 días, pero hoy yo quiero llevarte a la reflexión. ¿Eres responsable tú de tu vida espiritual? ¿Qué tan responsable eres? Y no estoy hablando de no faltar todos los domingos, ya sabemos que eso es parte, pero tu vida espiritual en casa, ¿qué tan responsable eres? ¿Por qué sigues batallando con lo mismo? Hay áreas que no le has entregado a Dios. Como matrimonios, como pareja, ¿cómo nos estamos atendiendo? ¿Cómo somos los hombres como esposos? ¿Cómo son las esposas con el esposo? ¿Qué tan responsables somos? Todo esto es responsabilidad nuestra. Dios ya nos dio lo que debemos usar. Si tú y yo no lo usamos, no busquemos culpables. Veámonos al espejo y digamos, yo no he sido responsable en esta área. Espíritu Santo, ayúdanos, por favor. Antes de pedir, quiero pedir llenura. Ayúdanos a vivir como sabios, a manifestar luz, a caminar en amor, a ser imitadores de Dios, a ser imitadores de Cristo, como Él fue en la tierra. Él se sometió a la voluntad del Padre. Iglesia, Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. No fue fácil. Él enfrentó una prueba en el Getsemaní, pero dijo, hágase tu voluntad. Y es ahí donde Él somete su propia voluntad a la voluntad del Padre.
Es un ejemplo para nosotros que sí podemos someternos a Dios y someternos los unos a los otros. Y esto es en amor. Varones, sirvamos al hogar por amor a Cristo. Cuidemos a la esposa, cuidemos a los hijos por amor a Cristo. Honremos nuestro matrimonio por amor a Cristo. Mujeres, la Biblia dice que las casas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y si tu esposo está bajo la voluntad de Dios, dice que es un hombre que camina de tal manera como caminó Abraham, al grado de que Sara, su esposa, reconocía su autoridad. Pero si no, no lo juzgues, no lo critiques, ora por él. Sé la ayuda que necesita el esposo. Si es algo indebido, tienes el respaldo de Dios para decir, esto no es correcto. Para que no nos pase lo que pasó con Ananías y Zafira, que ambos murieron por tentar a Dios. Y cuando son cosas indebidas, ganancias deshonestas, cosas que no agradan a Dios, es mejor, como dice esto, reprenderlas, desecharlas, antes de que venga un juicio sobre nosotros. Padre, ayuda a las mujeres, por favor, a ser mujeres que se sujetan a ti y a la vez al esposo, siempre y cuando el esposo esté sujeto a ti. Que en los hogares, en los matrimonios de la iglesia, no solamente esa, sino de toda la iglesia, haya respeto mutuo, atención mutua, cuidado mutuo, de valorarse el uno hacia el otro, de respetarse, porque nuestros hijos necesitan ver ejemplos de lo que es tu voluntad, lo que es tu plan divino para la sociedad, y en medio de la cual esta sociedad está tan oscurecida, tan en la noche, Padre, que necesitamos, Espíritu Santo, que nos llenes. Llénanos, por favor. Tú puedes pedirle a Él que te llene. Somos vasijas, necesitamos estar llenas de su poder, llenas de su amor, de su gozo, de su paz, llenas de su autoridad, llenas de su presencia, porque mañana nos espera un reto diferente y necesitamos manifestarlo en el transporte, en la casa, en el trabajo, en todo lugar, para que el olor grato de la presencia de Dios impregne el lugar donde tú estás. Señor, llénanos, Espíritu Santo, llénanos, constantemente llénanos. Pon un hambre en nosotros para llenarnos de ti todos los días, llénanos. Todos los días llénanos, Señor, para ser buenos esposos, mejores padres, buenas esposas, mejores madres, buenos hijos tuyos, mejores hijos tuyos, Señor. Para la gloria tuya, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Una iglesia santa y purificada. Una iglesia que está deseando volverte a ver, Padre. Líbranos de idolatría, líbranos, Señor, de avaricia, líbranos de pecado, Señor. Ayúdanos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.